Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bueno, esta situación se sigue prendiendo. Estamos viendo cómo ya la intervención regional en el Medio Oriente sigue avanzando. Hay cuestiones muy preocupantes. Ya Estados Unidos ya le ha dicho en varias ocasiones a Irán, ¿no? Cuidado si sigues avanzando en esto, amigos. Y al fin y al cabo, esto es parte de lo que los halcones de Washington han querido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente este país es una de las potencias, entre comillas, o de aquellas naciones que por su posicionamiento geoestratégico, por sus vastos recursos energéticos, tiene la capacidad, de cierta manera, moldear el orden internacional. ¿Y a qué nos referimos? Pues bueno, ¿qué es lo que está pasando acá precisamente en el Golfo, el Golfo Pérsico, donde está el Estrecho de Hormuz? Ahí sale entre un cuarto y un tercio de la energía mundial, nada más para poner en contexto, pero también es la capacidad de instrumentos democráticos que tiene precisamente Irán para poder empezar a amenazar, sobre todo aquí, ¿no? El buque insignia inundible, por ponerlo de alguna manera, que es Israel, donde puede rociar democráticamente. Vemos que ya atacó en Siria, ya atacó en Irak, ya atacó incluso en Pakistán, posiciones de bad hombres. Pero esto se está aprendiendo, amigos. Una cuestión que obviamente esto debe de preocupar a muchas partes del mundo y muchas partes interesadas. No nada más Estados Unidos, no nada más Israel, no nada más a estos bad hombres a los cuales pues han tenido sirviendo en sus intereses de cierta manera, como lo han comentado algunos medios de comunicación principales hablando de ello, ¿no? En el caso de ISIS y demás. Sino que también hay una cuestión que acá, obviamente, la ruta de la Road and Belt Initiative de China, o la ruta de la seda china, se ve amenazada, y sobre todo la estabilidad de la región. ¿Qué va a pasar incluso con todos estos sentidos de que, a ver, ya empieza a haber acuerdos de paz, ya regresan a las conversaciones diplomáticas, Irán, Arabia Saudita? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar en el caso de Pakistán si acá ya se prende todo? O sea, amigos, esto es una cuestión muy importante que se puede venir acá. Y vamos a empezar con esto que habla Declan Hayes precisamente sobre esto. Estos ataques con misiles de Irán están enviando un mensaje importante al mundo. Y ojo, hay que prestar muchísima atención. Estos recientes ataques puntuales con misiles balísticos de Irán contra el Pakistán ocupado por ISIS, el Irak ocupado por los kurdos y la Siria ocupada por los kurdos, ya están enviando mensajes claros que la OTAN ignora bajo su propio riesgo. Y ojo, también Turquía, ojo, porque aquí también ellos están en contra del Kurdistán, están en contra de todos estos hombres que ha respaldado Estados Unidos. Y precisamente esto es parte del por qué también en este caso no quiere Turquía que se una a la OTAN, tanto Suecia como Finlandia en su totalidad. Ya Finlandia ya dobló de cierta manera un poco los brazos para entregarla a estos hombres del Kurdistán. Pero ahí hay, ¿no? Ahí hay cuestiones. Mira, los recientes ataques puntuales con misiles balísticos de Irán contra el Pakistán ocupado por ISIS, el Irak ocupado por kurdos y el Siria ocupada por los turcos están enviando estos mensajes bastante claros de que la OTAN ignora bajo su propio riesgo. Y este es el mensaje: que Irán tiene una enorme reserva de misiles de primera categoría que pueden destruir con precisión milimétrica objetivos tan lejanos como Tel Aviv, que, como atestiguaron numerosos cárteles en Teherán, está solamente 400 segundos o menos de 7 minutos de distancia de un misil supersónico. Y ojo, amigos, ¿no? Miren, quiero ponerles parte de este mapa nada más para que vayan viendo más o menos. Este es Irán, este es el Golfo Pérsico, este es Dubái, ¿no? Arabia Saudita, y esto es el Estrecho de Hormuz. Esta cosa que para muchos dirían, bueno, pues este pedacito de tierra, este pedacito de mar, de océano. Amigos, aquí está Kuwait, aquí está Irán, aquí está Qatar, aquí está Arabia Saudita, aquí sale la energía del planeta. Pero sobre todo esta nación, que lo decía en su momento
Zbigniew Brzezinski en su libro The World Chessboard, ¿no? O El tablero del planeta, en cuestiones geoestratégicas. Y él hablaba, no podemos permitir que Rusia se una a China, pero lo que nos debe de aterrar es que China, Rusia e Irán se unan, amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, China está para acá, Rusia está acá arriba. ¿Y qué pasa con esta triada, no? Conectando todo esto y controlando el transporte, el comercio, las rutas, la energía. Adiós, se acabaría Occidente con eso. Entonces esto es parte del porqué. Y sobre todo acá, ¿no? Con instrumentos de democracia que pueden llegar, situación hipersónica, ¿no? Ya llegaron, miren, por acá, de acá, ya llegaron a Siria, ya llegaron a Irak, y pueden llegar rápidamente a Israel. Es una cuestión, dices, bueno, Israel tiene instrumentos de democratización masiva. La cosa es que están a punto de abrir acá un frente ya directo, que ya lo están, obviamente, ¿no? Ya están en la frontera, ya con situaciones de ataques y demás. Pero si esto se prende, va a tener que redoblar los esfuerzos Israel, y Estados Unidos se va a tener que meter. Pero si hay, ¿qué pasa si Irán entonces también se mete? No van a tener, obviamente, todo esto de el domo de hierro y demás. No tienen la capacidad suficiente para hacer frente ni siquiera a lo que hay acá en Líbano, con el caso de los bad hombres de Hezbollah. Pero ¿qué pasará con Irán? O sea, ¿se dan cuenta, amigos? Estamos en una encrucijada. Si la tercera se prende, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando en el Mar Rojo? Hay que entenderlo, amigos. Es una situación bastante compleja a la cual nos estamos dirigiendo. Mira, la OTAN debería de escuchar a Irán, pero claro, la OTAN nunca escucha. Ciertamente no escuchó los rumores en Irán antes de que el Shah y su trono del pavo real recibieran sus órdenes de marcha en 1979. Incluso ahora, más de 40 años después de esos acontecimientos, la OTAN no escucha ni siquiera analiza cómo fue derrocado el títere Peacock Throne del MI6, hablando de que la OTAN tiene la cabeza metida en el trasero. Y es que ha conocido a jóvenes iraníes encantadores cuyos abuelos fueron generales del Sabak, que la tristemente célebre policía secreta de la dinastía Pahlavi. Y he sonreído subrepticiamente para mis adentros, mientras lamentaban el paso de aquellos días felices en los que el Shah mandaba y la gran mayoría de los iraníes subsistían por la gracia de Dios y poco más. Y mirando a estas mujeres anoréxicas, sé que han vivido sus vidas en jaulas doradas, como princesas patéticas y un tanto redundantes en una fábula de Oscar Wilde. Pero dado que la lucha libre, ese es el deporte nacional de Irán, sé que no debo de explotar sus puntos de vista o su físico en las masas iraníes en su conjunto. Aunque escuchemos mucho sobre ese golpe iraní del MI6 de 1953, escuchamos muy poco sobre ese golpe del MI6 de 1921 o sobre las concesiones petroleras de Darcy de 1901, que fue la continuación de la política de Albión de desangrar Irán y de dejar a las masas persas con mucho poco de migajas para subsistir. La política del MI6 hacia la Persia ha sido la misma tortuosa que utilizaron para crear un gran número de otros estados clientelares tras el Tratado de Versalles, cuyas consecuencias mortales todavía vivimos en los ámbitos tan diversos como las zonas fronterizas de Ucrania, el Cuerno de África y la propia Mesopotamia, la tierra donde comenzó la vida y la civilización, ¿no? Y amigos, creo que sería importante ir una vez más a este mapa, ¿no? Porque precisamente es esta zona donde inicia la civilización, donde se asienta la Sumeria, donde se asientan las otras grandes civilizaciones, ¿no? Los asirios, los babilonios, todo empezó acá. Entonces, vean, ¿no? Cómo ya para el siglo XX empiezan a repartir el queso las potencias, principalmente el hegemón de aquel entonces, que era Gran Bretaña. Cómo empiezan a crear estos estados vasallos, ¿no? El caso de Qatar y demás. ¿Cómo sucedía? Ojo,
La singularidad a largo plazo de la revolución de 1979 en Irán es que ahora es intergeneracional. Y a diferencia de los gángsters del Kurdistán o el IRA, el ejército iraní no solamente se ha mantenido con un programa islámico de resistencia, sino que también ha exportado al Líbano, Yemen y a una serie de otros distintos igualmente coloridos destinos, si son los cachorros. Entonces Irán ese es el león, cuya cola debería de ser extremadamente reacio a retocar. Pero la OTAN no es cautelosa. Entran, como vemos repetidamente, con armas, aviones y barcos disparando y al diablo con sus víctimas, o en realidad con cualquier mínimo de civismo o civilización. Envían a los marinos y, bueno, manténlos atiborrados de Coca-Cola, Big Macs y pequeños para aumentar sus números de eliminaciones. Los iraníes ya han tomado suficiente y con esos misiles Irán ya ha indicado que su paciencia tiene límites, no solamente con respecto al propio Irán, sino que también con respecto a Gaza, el Líbano y Mesopotamia, de donde el MI6 ha tallado una serie de pequeños estados falsos, y el más reciente de los cuales es el Kurdistán, rico en petróleo que, a pesar de su vasta riqueza petrolera, es tan corrupta que la mayoría intenta huir de las codiciosas garras de Barzani. Miren aquí, a ver si hay un mapa. Miren aquí, mapa de Mesopotamia. Miren esto, ¿no? Ahí está. Entonces, los iraníes ya han tomado suficiente, y con estos misiles Irán ha indicado que su paciencia ya tiene límites. Pero ¿qué pasa con Baby Jane? Si tu agenda alguna vez te lo permite, miren qué pasó con Baby Jane, una película estadounidense de suspenso y de terror psicológico de 1962, protagonizada por la maravillosa Vita Davis e igualmente maravillosa Joan Crawford, sobre una anciana exestrella infantil que atormenta a su hermana parapléjica, una exestrella de cine, en una antigua mansión de Hollywood. Y cuando veo a los descendientes de Sabak, o de hecho al príncipe payaso Zelensky, y a una de estas idiotas, como el caso de Úrsula, exponer sobre asuntos militares en Davos, me viene a la mente esas maravillosas actrices de Hollywood, porque al igual que el famoso discurso de Macbeth sobre el fallecimiento de Lady Macbeth, pero mientras que Macbeth, cualesquiera que fuesen sus defectos, tenía el estómago para lo que se avecinaba, Zelensky, von der Leyen y los otros Baby Janes delirios, cuando se les llegue el momento, van a correr. Forrest corre, como lo había hecho también en el Gran Shaná, primero a Egipto y de allí a las selvas del Panamá, con algunos iraníes muy furiosos pisándole los talones. Y así, las milicias alineadas con Irán de hoy ven sus vidas como algo más preciado que un sombrío panorama que había pintado Macbeth. Y aunque los teólogos entre ellos tenían su propia visión doctrinaria sobre cómo debería de funcionar el mundo, sus legiones de soldados de infantería se ven a sí mismos, no sin justificación, luchando con la misma acción de retaguardia defensiva que sus antepasados han estado librando desde Karbala del año 680 después de Cristo. Y en lugar de intentar enfrentarse a estas tormentas globales e históricas de Irán, los Baby Jane de la OTAN solamente pueden recurrir a la solución común y única de hacer estallar el mundo en pedacitos, con la ayuda de Dios y con unos pocos marines. Y así, el excompañero de John McCain, miembro principal del Carnegie Endowment for International Peace y director personal del Comité de Servicios Armados del Senado, Christine Brose, ha explicado todo esto en The Killing Chain, o la cadena de eliminación, que explica cómo los Estados Unidos pueden aplicar tecnologías avanzadas para prevenir la guerra, disuadir la agresión y mantener la paz, poniendo en orden su cadena de destrucción, y como lo ha aconsejado el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, reponiendo constantemente el gabinete de armas de la OTAN con armas de destrucción masiva cada vez más letales. Y así, todo muy bien, pero los iraníes no han pasado los últimos 40 años viendo reposiciones de qué pasó con Baby Jane
A partir de la guerra de las ciudades, han desarrollado su propia tecnología de drones, de misiles hasta el punto que ni ellos ni sus amigos yemeníes y libaneses son presa fácil. Y como gran parte de este desarrollo se han realizado con los aliados de Corea del Norte y con China. Son otras variables que la OTAN y el MI6 deberían de estar ya en cuenta de sus cálculos con crayones y libros para colorear. Ciertamente, cuando los iraníes realmente se estén quitando los guantes, espero no estar sentado en la sede del Mossad en Tel Aviv o en las oficinas secundarias de Erbil o en cualquier otro lugar, a menos de que tengan mis asuntos en orden. Esos instrumentos democráticos de Irán han significado no solamente que la República Islámica no va a caer sin luchar, sino que esa lucha va a ser, como pudiese haberse dicho el difunto Hussein, la madre de todas las luchas con misiles y drones que la OTAN harían bien en evitar. Y ojo amigos, porque incluso han estado saliendo también estas notas donde personajes, y tómenlo nada más como en pincitas, ¿no? Porque obviamente siempre que inicia una intervención por la democracia, lo primero que se va es la verdad, ¿no? Pero están saliendo reportes de que en esos puntos que se comentaba de los bad hombres, decían, pues hay hombres de la inteligencia israelí, ¿no? En este caso el Mossad, ya eliminaron a gente muy importante en ese sentido, ¿no? Con esos instrumentos. Es una cuestión de decir, oye, esto ya no es cualquier cosa. Así que hace un nuevo Versalles y Westfalia. Dado que Irán ha dado señales de que puede jugar tanto con dureza como con suavidad, aquellos fuera de la alianza de la OTAN que deseen evitar el Armagedón deberían de prestar atención y empezar a construir estos puentes hacia la paz. Y esos puentes incluyen hacer que Irán y sus aliados sean lo suficientemente fuertes militarmente como para que no valga la pena atacarles, es decir, la disuasión con el poder. Y a continuación, se va a tener que trazar estos caminos sostenidos hacia la libertad económica, tanto para Siria, Irak, Líbano y otros países que actualmente dependen total o parcialmente del paraguas de seguridad de Irán. Y en cuanto a Israel y Palestina, tiene que haber ya un replanteamiento urgente allí, donde por ejemplo, Israel acepta entregar sus instrumentos de destrucción masiva a cambio del paso seguro de sus ciudadanos a Gran Bretaña, Francia, Argentina y Estados Unidos. Del mismo modo, el futuro de los estados del Golfo del MI6 debería de estar abierto a una negociación para que los pequeños palestinos, iraquíes y sirios puedan tener suficiente para comer y disfrutar de algo parecido a la infancia. Entonces, y ojo, las palabras de Deslan Hayes. Incluso en estas demandas básicas hay mucho que discutir y acordar por parte de Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hosseini Amir Abdollahian, y cualquier otro verdadero diplomático que pueda haber en el amplio horizonte azul. Así como Roma no se construyó en un día, también se va a necesitar más de unas cuantas charlas junto al fuego para poder persuadir a Irán de que enfunda su impresionante arsenal. Y aunque los socios comerciales de Irán tienen la clave aquí para poder ayudar a Irán a crear en todos los campos las claves de la paz en Sumeria, Mesopotamia, Elam y el propio Gran Siria, están en los diplomáticos de Rusia, Irán, Siria y aquellos que hablarán con ellos, ¿no? Mencionando aquellas ciudades en su momento que fueron cunas de civilizaciones, que fueron grandes imperios. Y como los bombardeos de misiles de Irán han mostrado al mundo, con excepción de los avestruces de la OTAN, ¿cuál es la alternativa a la mandíbula diplomática? La responsabilidad ahora va a recaer en aquellos en la mesa superior de partir el pan y de poner fin a estas guerras interminables de la OTAN, sino por medios justos. Entonces, por el más repugnante de todos los bombarderos de misiles. Y ahí están, amigos, Declan Hayes hablando sobre esta situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que puede deparar al mundo en esta situación que, vean, ¿no? Yo espero que no. Igual, otra noticia que acaba de salir es donde Pakistán dice, estamos por hacer la retaliación contra Irán. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre:
Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Muchas gracias a quienes apoyan este canal, gracias a mis mecenas de Patreon. Si ustedes están en la capacidad de apoyarlo, aquí abajito pueden hacerlo, está la dirección, incluso en el área de comentar, no, en la descripción de este video está el link directamente a mi Patreon. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien.